En el episodio 5 de Arquitectura y Sostenibilidad hablamos con Carla Peracchi, arquitecta italiana certificada en permacultura y educadora artística. Actualmente afincada en Barcelona, imparte talleres de diseño inclusivo y participativo y enfoca sus trabajos hacia una arquitectura social y sostenible. En este episodio nos compartió ideas sobre el valor social en la arquitectura, el diseño participativo y la poderosa permacultura. Bienvenidos. Hola Carla, bienvenida al podcast Arquitectura y Sostenibilidad, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por invitarme en este espacio virtual para compartir ideas. No, a ti, gracias por sacar el tiempo y de eso se trata, de que compartamos ideas en busca de un mundo más sostenible y que podamos llegar a esos a esos objetivos de desarrollo sostenible, porque, y más sobre todo en el tema de construcción, de arquitectura, que cada decisión tiene un impacto brutal. Sí. Entonces, el tema que nos trae hoy, el valor social en la arquitectura. Eh, Cuéntanos un poco de qué se trata esto, qué tiene que ver con la sostenibilidad, el tema social, la funcionalidad, la armonía, cómo están introducidos. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, pues mira, antes que todo, sobre el tema del valor social de la arquitectura, prefiero no dar una definición, sino compartir unas reflexiones para que también cada uno y cada una de nosotros pueda ir luego diseñando su propio mapa de pensamiento y de actuación, porque creo que es un tema muy importante que tiene que tener en cuenta sobre todo de dos aspectos. Yo creo que tenemos que acordarnos antes que todo que la arquitectura es un oficio al servicio de las personas. Y entonces ese para mí es el primer punto que tiene que ver con el aspecto social de la arquitectura. Y es un oficio que necesita de conocimientos técnicos bien consolidados, obviamente, que necesita de sensibilidad profunda y también de una conciencia ambiental grande. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque en realidad el ser humano no podemos pensarlo fuera del contexto natural. Somos parte de ese sistema natural. Somos, bueno, sí. A Claro, veces hacemos un poco de daño, bueno, hacemos, a veces no, no. a Somos un poco veces traviesos, diría que muchas veces, demasiado, sí, sí, sí. sí, esto, demasiado. Pero sí, sí, somos parte de este sistema natural. Y volviendo un poquito, pero ahora a lo que estaba diciendo, que es un oficio al servicio de las personas. Nosotros cuando, como arquitectas y como arquitectos, cuando vamos a hacer un proyecto, obviamente tenemos que pensar a la mejoría, a las mejoras de las condiciones de las personas. Si vamos a construir una casa, por ejemplo, tendría que ser bastante importante pensar que esta casa es para las personas que vivirán en ella y que entonces podrán gozar de condiciones mejores. O si vamos a construir una escuela, otro ejemplo, también, ¿no? Tenemos que pensar en unas características que permitan el buen funcionamiento de las actividades y de las personas que utilizarán ese espacio. Y entonces esto es de un lado. Y del otro, volvemos al tema del medio ambiente. Nosotros como arquitectos tenemos una responsabilidad ambiental muy grande. El sector de la construcción es uno de los sectores en donde hacemos más contaminación. Bueno, es uno de los sectores que tiene un impacto ambiental mayor. Y aquí, bueno, claro, entran muchos aspectos. Y sobre todo, pero a mí me gustaría compartir una reflexión sobre el qué sentido tienen muchas veces nuestras construcciones, ¿no? Hemos llegado a un nivel de insostenibilidad que yo creo que es extremo. Construimos sin pensar a las personas, construimos sin pensar al ambiente. Muchas veces construimos cosas que son inútiles, que son malsanas y bueno, sí, que casi no tienen sentido. Y hablando de sentido, justamente es esto, o sea, nosotros seres humanos somos parte del sistema naturaleza y nosotros seres humanos somos los que contaminamos el aire que respiramos, o que contaminamos el agua que bebemos, o, o que utilizamos materiales tóxicos para las casas en donde vivimos. Entonces,
yo lo llamo ya es el punto del sinsentido extremo, ¿no? Y aquí para mí, bueno, para mí estos dos aspectos son muy importantes para poder enmarcar un poco el concepto de arquitectura social. Si volviendo a lo que decía antes, si nos consideramos parte del sistema de la naturaleza, pues obviamente es un ciclo cerrado, ¿no? Mi entorno, las personas, bueno, es un cuidado recíproco del todo. Y no es un tema sencillo porque lamentablemente pues lo que son las políticas de mercado, el sistema también de explotación territorial, sigue mandando. Y entonces el volver a poner las personas y la naturaleza al centro, pues no es una labor sencilla. Hay que tener ganas y ser motivadas. Sin duda, eso es muy cierto. Me gustaría preguntarte sobre, claro, en la sostenibilidad se pues mencionan como esa tríada, ¿no? Entre la sostenibilidad ambiental, social Ujú. y económica, donde Sí, los números en lo económico, si es rentable o no, si se sí, puede, si es viable o no, y en lo ambiental finalmente podemos cuantificar el uso de la energía, las transmitancias térmicas las podemos calcular, es un dato exacto, por así decirlo, es cuantificable. ¿Cómo sería esa toma de datos en el ámbito social? Porque en algunos puntos puede llegar a ser un poco subjetivo. claro. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Efectivamente es quizás el ámbito más complejo para poder cuantificar, porque es esto, porque subentran todos unos aspectos que son personales y subjetivos. Por esto yo creo que para poderlo cuantificar de una forma más objetiva posible, yo creo en la colaboración entre los arquitectos y las arquitectas con otras profesionalidades, que son educadores, antropólogos, eh, biólogos quizás también. Y creo que esto es, o sea, la conjunción de un trabajo de diferentes disciplinas que tienen que ver con también con lo social y que puedan integrar, pero la disciplina más técnica, como puede ser la arquitectura o la biología o la ingeniería, en nuestro caso, desde ahí sí que se pueden generar, yo creo, unos patrones para poder cuantificar y en forma a nivel de cualidad Ok. el bienestar o malestar de las personas, del entorno, mm, de la ciudad, si eso sea en el espacio privado o en el espacio público. Entonces, yo realmente si no tengo una fórmula, creo que se está trabajando en esto y repito, creo mucho en la compenetración de las diferentes disciplinas, porque las Sin, arquitectas y los arquitectos tenemos unos conocimientos, pero otros nos faltan, ¿no? exactamente. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo, porque ese cambio de perspectiva y esa creación de sinergia es la que Uh -huh. realmente da unos resultados diferentes, porque, claro, entre arquitectos vamos a tener una misma mirada, pero muchas veces no vamos a tener en cuenta ciertos aspectos súper importantes. Claro, Por eso entonces, digamos, me gustaría que habláramos en tu experiencia al momento de abordar los proyectos. ¿Cuál es sí, la primera aproximación, digamos, referente al tema social? vale. Porque digamos, ¿es por iniciativa del arquitecto o es solicitud de algún ayuntamiento, el tema público que te exige, digamos, algún diseño participativo Uh -huh. o viene por parte digamos, del cliente o de la sociedad? ¿Cómo es ese primer paso? Y pues, hablando de la cuantificación, ese Uh -huh. primer diagnóstico para poder emitir las soluciones. Vale, sí.
Sí, aquí creo que hay como, bueno, desde dónde vienen los proyectos puede ser muy, bueno, puede variar. Mm, Quizás para simplificarlo, hablaría de un proyecto público o de un proyecto privado. O sea, normalmente los arquitectos, las arquitectas, bueno, empezamos a hacer un proyecto cuando alguien nos pide algo, ¿no? La mayoría de las veces adentro de nuestra profesión así del día a día. Pero es cierto que podemos también a nosotras ser las promotoras de nuevas políticas, de nuevas formas de, de diseñar, por ejemplo, lo que pueden ser espacios públicos, espacios privados. Eh, Aprovechando un poco de lo que me dijiste sobre el tema del diseño participativo y veniendo un poco a mi experiencia, justo para explicar un poco el tema. Yo efectivamente a nivel internacional desconozco de cómo se van desarrollando estos tipos de dinámicas, sobre todo de diseño participativo, pero aquí, bueno, yo creo todavía implementando poco, pero se está intentando implementar un proyecto en donde las personas, eh, estoy hablando de espacios públicos, de diseño de espacios públicos en este caso, donde la persona pueda participar y en el diseño de los espacios que son para todos y para todas. Son procesos muy complicados, muy lentos, muy difíciles y creo que que tenemos todavía, bueno, muchas ideas buenas, pero poca claridad, ¿no? En cómo realmente llevarlos al cabo, porque son procesos muy largos. Las personas todas quieren decir la suya, ¿no? Y a veces sabemos que, bueno, que igual hay ideas que uno piensa, no, pero eso realmente no se puede hacer, ¿no? Ya, Pero yo creo que la ya solo generar espacios en donde se pueda compartir y se puedan, bueno, se pueda aprender a generar soluciones conjuntas es muy interesante y creo que yo primera soy una alumna en esto, ¿no? Estamos aprendiendo todo, creo, en una forma nueva de autoeducarnos y de ir construyendo juntos, porque bueno, a mí de pequeña en la escuela me decía todo lo tuyo y no habla nadie, ¿no? O sea, ya, no copie, no deje copiar, ¿no? Entonces, ya. claro, Es ahora como un crecimiento con mucha competencia en lugar de competencia, que es como más colaborativo, es la competencia y claro, yo sí, voy por mi lado. sí. Entonces, claro, yo creo que tenemos que, bueno, estamos aprendiendo, desaprendiendo y aprendiendo todas y todos. Desde mi experiencia personal, pero sí que pude participar en unos talleres de diseño participativo en escuelas primaria y secundaria hace unos 3 años en una ciudad aquí cerca de Barcelona. Y fue muy interesante. Yo creo que fue realmente el momento que me abrió la visión sobre otra forma de pensar a los espacios, porque, bueno, era una colaboración que se hacía con el ayuntamiento y entonces eran proyectos reales que se iban a realizar. Había un dinero para poder hacer esto y los niños de primaria y primeros 2 años de secundaria, pues eran los promotores, realmente eran los que diseñaban estos espacios. Claro, para ellos fue un juego, pero fue una oportunidad muy grande. A ver, yo creo, para ellos, para aprender a entender que la ciudad están ellos en la ciudad, pero también están sus abuelos, ¿no? Y están también los bebés, y están también los jóvenes, y que hay mucha diversidad. Entonces, cuando aprendemos eso ya desde niño, también vamos creciendo con esta conciencia de que pues la ciudad es diversa, hay gustos para todo, ¿no? Y la ciudad también, una cosa que yo creo que para ello fue importante conocer era el tema de la accesibilidad, ¿no? De decir, pues realmente las ciudades a veces no son accesibles para todos y para todas. Y del otro lado, pero desde mi percepción, yo aprendí muchísimo porque aprendí a ver la ciudad desde la altura de un niño. Y esto realmente hablando, porque una vez una niña me dijo, es que claro, yo cuando cruzo por esta calle, no sé qué, bla, 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 veo todos los coches delante de mi cara. Y yo Mm, pensé, claro, yo no, ¿no? Y entonces ujú. para mí fue un aprendizaje muy grande de decir, claro, la ciudad, en este caso vista para un niño, es otra ciudad.
necesita de agua para beber, necesita de sitio para correr, necesita de sombra, necesita de una cantidad de cosas que yo, como técnico, puedo crear y tengo las herramientas para poderlo hacer, pero solo si he escuchado a la necesidad para la que voy a trabajar. Eh, Y creo que esto es como un poco, bueno, no sé si me he perdido y se me ha salido un poco de tu pregunta. ya, no, 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 está bien porque, pues, uno cree que es algo que se sobreentiende, ¿no? Partir de la necesidad del usuario para empezar a diseñar, pero muchas veces por tiempo, por quizá falta de iniciativa o de misma participación ciudadana, a veces no se puede llevar a cabo. Y lo que dices de las diferencias de edades, no solamente agregaría en diferencias de edades, de profesiones, que ya lo comentamos, sino Sí, también, y sobre todo en Latinoamérica, que está mucho más marcado, las, digamos que posibilidades económicas también de las personas. claro, Entonces no es lo mismo la realidad de un niño con algunas condiciones económicas a la de otro niño que quizás sus padres le pueden brindar. Y también correcto. ahí, digamos que me interesa, eh, porque a veces en la búsqueda de la sostenibilidad digo, bueno, pues hay que hacer casas más Mm, eficientes, hay que hacer casas con un ciclo de vida mejor, pero y hay personas que ni siquiera tienen acceso a la vivienda. Entonces, claro. ¿cuál es la sostenibilidad que estamos buscando? Claro, entre todos ir avanzando poco a poco, pero ¿qué pasa ahí en ese caso que no hay ni siquiera el acceso o la posibilidad? Sí, sí, mira, es una reflexión que considero ser súper importante, que actualmente yo creo, yo personalmente la tengo sobre la mesa porque últimamente se está hablando aquí también muchísimo, ¿no? De esto, ¿no? De la casa más sana, de la casa tal, no sé qué, pero sigue siendo la ciudad ecológica y una casa sana siguen siendo el privilegio de pocos. Y entonces, realmente, claro, es como un poco, es muy contradictorio para mí hablar de qué guay, ¿no? Lo hacemos todos sanos, vivimos en casa, qué guay, sí, porque la idea es esta, pero si yo no puedo acceder a esto, ¿no? Mm, Y lo que dices tú, aún más allá, ¿no? Si ni puedo acceder, por ejemplo, al agua potable, porque realmente, pues, bueno, nosotros en Barcelona sí que podemos acceder al agua potable, pero lo del agua potable también sigue siendo un lujo, porque en muchísimos lugares del mundo, en la misma ciudad, en las mismas casas, no llega el agua potable. Y entonces, claro, yo creo que esto es un tema determinante. Eh, el tema del derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda digna tienen que seguir estando al centro de nuestro debate y, bueno, yo creo que tenemos que seguir exigiendo políticas públicas reales, justas y urgentes, porque sí, yo creo que la gente, las personas, podemos, podemos, podemos hacer nuestra parte, pero también luego, pues sí, los gobiernos, los estados tienen que hacer su parte. Y su parte muchas veces la van a hacer, bueno, se espera, ojalá la hicieran, si hay como una reivindicación, un pedido desde la gente. Aunque bueno, esto sigue siendo un poco utópico porque yo intento ser sí, positiva a veces delante de este tema, pero me cuesta porque la realidad es mucho más dura de lo que nos gustaría. Sí. eh, Y el tema, y eso sí, tiene que, mira, realmente te digo, ahora se está hablando muchísimo de este tema, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Barcelona y tal, y claro, yo como técnico, como arquitecta, digo, nosotros los arquitectos o sea, las casas de las ciudades, al final, la hemos construido nosotros y otros técnicos nos han permitido hacer esto. A ver, yo personalmente no, ¿no? Pero al final, bueno, nuestro... y entonces es,
Sí, ahí yo creo que hay una lucha imparable a que realmente el acceso a la ciudad digna, el acceso a una vivienda digna sea realmente para todos y para todas. Tiene que ver con los, bueno, en el momento que se entiende que la vivienda es un derecho, pues ya no habría ningún precio de vivienda, o sea, no, Ya. no habría alquiler realmente, si todos tuviéramos derecho a una casa sana Y y digna. cambiaría bastante la concepción de ese mercado, ¿no? Sí, 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 yo sobre eso em, considero, con lo que hemos venido hablando a través de los podcasts, nuestra necesidad, pues que no es nada nuevo, pero de estar inmersos o por lo menos tener bastante cercanía con las decisiones públicas. ujú, Nuestra sí, obligación casi de estar ahí presente en esas decisiones. Pero, claro, lo que dices a veces es un poco utópico y desde cierto punto de vista cómodo esperar que venga la política a decirnos o permitirnos lo que hay que hacer dentro de ya, las iniciativas que tendríamos al alcance de la mano, sea como ciudadanos o como profesionales, aparece la permacultura. ujú. Dentro de tu experiencia y para los que no conocemos de permacultura, pues primero que nos cuentes un poco sobre de qué se trata y cómo es su aplicación al tema de la construcción y a la no construcción. Ya no construcción, vale. Sí, mira, la permacultura, bueno, el término permacultura se conjuga ahora 1968 más o menos, ¿no? Ahora digo una fecha, no sé si 68 o 70, pero bueno, más o menos al principio de los años 60. No se inventa en aquel momento, o sea, tiene unas bases que son mucho más antiguas, pero sí que en estos años se vuelve a retomar el concepto, se vuelve a consolidar. Básicamente la permacultura es el diseño de hábitats humanos que sean sostenibles y resilientes. Y la permacultura se mueve en relación a lo que son los ritmos de la naturaleza. Me gustaría leer sí, ahora tengo aquí unos papeles y si lo encuentro, sí, como una explicación muy breve de Bill Mollison, que es uno de los padres de la permacultura, y él dice, la permacultura es la filosofía de trabajar con la naturaleza y no en contra de ella. Es la filosofía de observar en forma prolongada y reflexiva, en lugar de hacer labores prolongadas e inconscientes. Luego sigue el texto, que es un texto muy, muy interesante, muy, muy potente. Eh, la permacultura, bueno, normalmente la permacultura, cuando hablamos de permacultura, en general las personas piensan que está relacionado con la agricultura y entonces se relaciona a la agricultura ecológica y se acaba ahí, cuando realmente sí que nace más relacionada a la agricultura, pero luego se va ampliando a muchísimos aspectos de la vida humana y bueno, podremos decir a todos los aspectos. Eh, y hay la base, bueno, disculpa, me estoy perdiendo. Esos aspectos, bueno, luego vuelvo a una parte Ujú. importante, pero para seguir con esto, esos aspectos también representados con la que en permacultura se llama la flor de la permacultura, que es una flor de 7 pétalos, y cada pétalo es un sector, un ámbito cultural de, bueno, de la vida del ser humano. Entonces hay la construcción, hay la tecnología, hay la salud, hay, bueno, la agricultura, hay la cooperación y ahora, bueno, tengo una imagen aquí, hay la educación, bueno, hay y la financia, la economía, ¿no? Son 7 aspectos que tienen que ver nuestra vida y que realmente nosotros podemos volver a repensar y volver a hacer de otra forma. Para mí lo que es básico de la permacultura es que se basa sobre 3 éticas, que son 3 pilares que define la permacultura. La permacultura, esos 3 pilares son el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y el reparto eco de los excedentes.
¿Qué quiere decir? Pues que cuidamos, así a mí me encanta porque es así de fácil, cuidamos el ambiente, cuidamos las personas, lo que hemos dicho, y repartimos en forma equa todo, ¿no? O sea, que todo y todas tenemos el mismo acceso a todas las cosas, de forma igual. Y con esto, bueno, eso es como un poco para enfocarlo en lo general. Yo llegué a la permacultura porque antes llegué a la bioconstrucción, justamente, bueno, viviendo en Perú, y a mí se me abrió un mundo, pues, de conocer, pues, otra forma, ¿no? De construir. Aunque yo venía de aquí, de Europa, pues yo estaba también un poco así, ¿no? Dentro de mi cajita. Y entonces de ver, de conocer otra forma de construir y también de conocer la posibilidad de aprender a autoconstruir. Bueno, nosotros igual somos arquitectas, pero pues hay personas realmente que pueden aprender a construir y lo hacen seguro mucho mejor que yo y construyendo de otra forma. Y entonces todo esto fue como, ya fue un cambio para mí de paradigma de volver a pensar la arquitectura desde otro lugar, muy relacionado con la naturaleza. Pero se me quedaba como suelta la construcción, la bioconstrucción, se me quedaba ahí suelta en un universo que era como, vale, ¿y qué hago yo ahora con la bioconstrucción? Y de aquí, bueno, llegó a mí la permacultura, porque yo creo que luego son las cosas que me llegan cuando puedo entenderlas. Ujú. Y entonces, claro, en esta forma sí que yo puedo ver que la construcción, otra vez, es parte de un sistema, ¿no? Entonces, lo que yo construyo o no construyo, que luego entraremos en esto, pero lo que yo construyo tiene que ver con lo que había antes, con lo que habrá después, con el clima, con las personas, con los animales. O sea, es todo, está todo tan relacionado con la salud, con la economía, está está todo relacionado. Y entonces en el momento que yo eh, pienso a la arquitectura o a la no arquitectura adentro de un sistema, pues esto aquí llega la no arquitectura, ¿no? O sea, a veces aquí en Europa yo estoy convencida que no hace falta ya construir nada. O sea, ya hemos hecho un desastre terrible. Ya está. Y casas hay, y no faltan casas. Casas hay, son casas vacías, ¿no? Son casas mal hechas, igual sí, pero bueno, lo que tenemos intentamos mejorarlo, ¿no? Eh, y en lo práctico, pues sí, bueno, cuando se habla de la construcción dentro de la permacultura, sí que entonces se habla de materiales naturales, materiales de cercanía, de energía limpia, de conocimientos ancestrales, porque antes dije, la permacultura no se inventó en los años 70, existía ya, no tiene este nombre, pero existía ya. Y eso lo digo porque pues los mismos fundadores, ¿no?, de la permacultura y todas las personas que ahora trabajan con esto, dentro de la arquitectura, en realidad muchas veces se van a recuperar conocimientos antiguos que eran muy baratos, funcionaban perfectamente con el clima y eran sencillos, o sea, y la gente construía hasta donde podía construir, punto. Que no hacía falta hacer rascacielos. No llegabas, punto, te lo haces 3 metros, ya está, hacemos una casa de 3 metros con materiales que tenemos. Entonces, y esto la permacultura tiene que ver con la bioconstrucción porque, por ejemplo, uno de los puntos de la permacultura es la observación del entorno, ¿no? En la universidad nos lo enseñan, a mí me lo enseñaron esto, pero luego en la práctica yo me olvidé. Durante mi carrera, durante el trabajo, yo ya me olvidé, ¿no? Hay que hacer un proyecto, pues muchas veces no miro qué pasa ahí, qué hay, qué materiales podríamos usar, qué sistema económico se está moviendo aquí, qué implica la construcción de algo, ¿no? Y bueno, sería un listado muy, 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 muy largo, porque realmente está muy compenetrada, pero sí, yo creo que más o menos, yo Vale. estaba mirando porque digo, creo que más o menos son las cosas. Sobre lo que nos comentas de la permacultura y de las, obviamente, construcciones y ciudades ya súper consolidadas, sobre todo en el ámbito europeo, te pregunto, ¿qué tan viable es desarrollar la permacultura en ciudades ya consolidadas o en ambientes o en espacios ya consolidados? Porque claro, uno tiende a pensar lo que tú dices, a relacionarlo con la agricultura y Ujú. pues necesidad de contacto directo con la tierra o algunas implicaciones que como
quizá un poco anticipándose, uno cree que no se puede hacer en la ciudad. ¿Qué tan No, viable es no. hacerlo? Sí, es súper viable y súper importante. Yo lo tengo como que lo veo clarísimo. Porque las ciudades existen, las personas seguimos viviendo en ciudades y seguiremos viviendo en ciudades, muchas personas, muchos no, se van al campo bien, pero muchos seguirán viviendo en la ciudad, o sea, entonces el hecho de que ya las ciudades no existan, pues eso está muy, muy lejos, ¿no? Y las ciudades, pues al final son también unos sistemas que, bueno, probablemente necesitamos, ¿no? Son desbordantes, son sistemas desbordantes, pero bueno, aquí están. Y entonces realmente la permacultura aplicada al tejido urbano es muy interesante porque se pueden conseguir pequeños cambios, pero muy efectivos, muy lento, eso es cierto, pero de largo plazo. Y entonces, por ejemplo, el hecho de que adentro de una ciudad pues se vayan desarrollando siempre más lo que son huertos urbanos, ¿no? Que aquí también es todo un tema, ¿no? O sea, no se puede hacer un huerto urbano donde sea, como sea, etcétera, etcétera. Pero aquí, por ejemplo, no sé, un ejemplo, ¿no? De aquí en Barcelona, porque yo vivo aquí, ¿no? Esas iniciativas han iniciado gracias a los vecinos, con los vecinos que decían, pues mira, hay un solar que nadie usa, pues nosotros vamos a utilizarlo y vamos a cultivar, ¿no? Eso ya genera un tejido social de gente que se encuentra, gente que hace, que comparte conocimiento y que empieza a generar, en este caso, un alimento. Eh, Ahora, pues hay muchos huertos urbanos que están implementados por el mismo ayuntamiento. O sea, el mismo ayuntamiento deja, o sea, implementa este tipo de iniciativa, que es una iniciativa que ha comenzado gracias a los vecinos. De aquí, por ejemplo, todo el tema que, bueno, eso es un aspecto y es un tema y que a mí, que a mí gusta también tomarlo como ejemplo porque, porque se mueve siempre más. Es como, wow, hace 10 años que eran cuatro locos con unos tomates en la ciudad, ¿no? Y ahora no, hay más. Entonces, como, pues mira, será una moda, no pasa nada, pues dejamos que la moda siga, porque si es para bien, vale. ¿Soluciona el tema de contaminación de la ciudad? No, esto no. Pero, pues, de aquí se van como entrelazando otras iniciativas. Y entonces, por ejemplo, eh, hay temas de, bueno, ahora se está impulsando mucho, ¿no? Todo el tema, por ejemplo, aquí en Barcelona del corredor verde, ¿no? Se está hablando, bueno, eso se está hablando ya en muchas ciudades, ¿no? Corredores verdes son como grandes pasillos de biodiversidad del lugar que permites a las especies animales, insectos, vegetales, plantas, de no morir y de no quedarse separado de su espacio natural, ¿no? Porque digo que es lento. Yo creo mucho, realmente creo mucho que pueden haberse unos cambios. Eso, bueno, eso tiene que ver más igual con el tema de agricultura, pero sí, adentro de la arquitectura también se puede. Pues empezamos, si tenemos que reformar algo, pues empezamos a hacerlo de otra forma. ¿Por qué no? O bueno, los espacios públicos, mmm, si son espacios verdes, son espacios que tienen menos temperatura, que son más frescos, son espacios donde la gente está mejor. Hay unos estudios bueno, hay una bióloga que se llama Elizabeth Silvestre, que luego os pasaré un libro también, es genial y ella explica todos los estudios que se hacen en donde se establece que las personas que se relacionan con el verde tienen más posibilidad si están enfermas, tienen más posibilidad de ponerse bien, ¿no? No toda, pero pues que hay estudios. Y ella decía, pues hace falta hacer un estudio para saberlo, ya lo sabemos realmente. Y en una Ya, ciudad que cuesta hacer un parque, ¿no? Que cuesta hacer en vez que un parking, un centro comercial, ¿no? Ahí claro. otra vez es todo bueno, un centro comercial da más dinero
y un parque agradable con banco. Ya, sí, es cierto. Y también, bueno, lo que decías del estudio de Elizabeth, claro, aunque ya se sabe que, o se comprende que es una iniciativa saludable, cuantificarlo es importante para las personas que de Bravo, pronto lo sí, puedan recibir de una sí. forma mejor y que quizá así se pueda implementar mucho más fácil. ¿Cuál sería el espacio mínimo, digamos, el requisito mínimo para desarrollar permacultura? O sea, cada persona lo puede hacer en su terraza, en la comunidad eh, de vecinos la pueden generar. ¿Cuál sería ese espacio mínimo que consideras? Y como arquitectos dis- también, o sea, quizá, bueno, porque las ciudades en Europa consolidadas, que quizá, claro, se están haciendo rehabilitaciones y reformas donde quizá se pueda ujú, implementar, pero sobre todo en lo que viene África, Asia, ujú, Latinoamérica, cuyo crecimiento de ciudades va a ser aún mayor, ujú. aprovechar que ya sabemos que la permacultura es una de las estrategias eficientes para ayudar a mitigar ese cambio climático. ¿Cómo aprovechar primero entonces el requisito mínimo para lo que ya está consolidado y en las construcciones nuevas, cuál sería el ideal que se debería tener si es que se puede llegar a tener como una plantilla base Sí. Espera, sobre el espacio mínimo, ¿entiendes? Como para que cada persona pueda, o sea, espacio mínimo físicamente hablando, para físico? que cada persona Correcto. pueda, bueno, si tenemos en cuenta a ver, si ahora hablamos de la permacultura, por ejemplo, para el tema de la alimentación, como del cultivo, en realidad, o sea, si uno tiene o sea, porque claro, eso también no todos tienen espacio, no todos tienen balcón, ¿no? Yo es porque tengo un balcón, pero no todos tienen un balcón. Pero en realidad con unas macetas largas, a ver, eso no, es mejor especificarlo bien. A según del cuánto quiero producir, necesito una determinada cantidad de espacio, ¿sí? Eh, Hace unos años había un proyecto, ahora no me acuerdo cómo se llamaba este colectivo, pero unos chicos habían cuantificado que en un metro cuadro de tierra, pero claro, estamos hablando de un metro cuadro de tierra, se podía sacar alimento, creo, para una familia de 3 o 4 personas, o sea, que era una cantidad importante, utilizando métodos bueno, la permacultura lo que hace también es esto, es aprovechar de las diferentes características de las plantas y entonces aprovechar de esas diversidades que permiten el crecimiento de todas o de diferentes a la vez. ¿Mm? Yo ahora en el tema más de la agricultura no entro porque tampoco soy tan experta. Yo hago mis experimentos, me leo cosas, me equivoco, pero hay verdura que me ofrecen siempre, otra no. Ya, ya, ya. Pero entonces no, Vale. tampoco entro mucho en el tema así Claro, específico de la claro. agricultura Sí, porque no, dependerá también de cuántas personas vivan allí, sí, qué de cuánta actividades medicación tengan. también le das, de qué tipo de tierra tienes. Pero por ejemplo, si uno no tiene espacio, solo tiene una ventana con poco espacio, hay verdura, el otro día lo hablaba con unos amigos, le decía pues que la lechuga, la corte sigue creciendo, ¿no? O sea, es el paraíso, es la abundancia. Y ellos me decían, ¿cómo la corta si sigue creciendo? Y decía, pues sí, la corta y vuelve, ellos vuelven a nacer desde la misma, Ya. ¿no? Y es que toda la cadena que se corta de ahí detrás es, pues ya no necesitas transportarla, ya no necesitas empacarla, ya no necesitas un montón de consideraciones que se desprenden a través de tener que cultivar eso en un área muy extensa o en un lugar muy lejano. Muy lejano, claro. Pero por esto que yo, en América Latina también hay muchísimos proyectos de, por ejemplo, cooperativas de consumo, ¿no? Entonces, de personas que se encargan de comprar fruta y verdura a campesinos cercanos y hacer como una redistribución
bueno, aquí la llaman las cestas ecológicas, ¿no? Bueno, porque normalmente se intenta comprar a campesinos, los pequeños campesinos normalmente cultivan bastante ecológico, porque es que y son, por ejemplo, esas son iniciativas también que pueden ayudar, porque también es cierto, el tema de cultivo pide mucho tiempo, pide trabajo. O sea, si realmente yo creo lo quiero generar bastante comida, pues le tengo que dedicar tiempo. Y muchas veces las personas no tenemos este tiempo, ¿no? Pero sí que, y es normal, ¿no? O sea, también es comprensible, ¿no? Eh, pero pues así, existiendo estas redes, o sea, el hecho también que se puedan generar redes de consumo solidario y social, pues esto, claro, es todo parte y esto ayuda, esto favorece también el acercamiento de las personas que dicen que a mí no me gusta cultivar, puede ser, ¿no? ¿no? Sí, Pero puede igualmente tener la posibilidad de poder igualmente comer bien, comer más sano. Y eso sí, volvemos, pero al tema de los precios, ¿no? Entonces, claro, yo también, yo soy dispuesta, bueno, yo prefiero comer sano, pero puedo tenerlo que pagar, ¿no? No puedo, aquí hay muchas tiendas ecológicas muy bonitas, muy modernas, pero que no son accesibles realmente, ¿no? Pero sí que en paralelo es cierto, ¿no? En paralelo hay estas realidades de cooperativa de consumo donde realmente es barato. ¿Te implica algo? Sí, te implica algo, porque te implica un tiempo, tienes que ir ahí, es claro, un cambio también de forma de consumo. sí. Ahí Y, creo que también hay una, como una necesidad de esa vinculación con los precios, con la economía, súper importante. Haciendo un uh, paralelo, por ejemplo, con las energías renovables. uh, Mucha gente no está interesada, ni siquiera sabe que existen, seguramente. Pero cuando tú le dices, mira, que es que te vas a ahorrar tanta cantidad de dinero, ahí, qué interesante. sí. Entonces, claro, ahí en esa parte, digamos, de la permacultura y de otras estrategias similares, ese costo, pues si bien cada empresa podrá poner sus propios costos, pero es importante para que ayude a cambiar un poco esa mentalidad, ¿no? Uh, Es vital. Sí, claro, en algunos casos pues va a costar más porque el modo de producción es totalmente distinto, pero tiene claro. que ser razonable para que finalmente se adopte por la mayoría de personas. Sí, sí, Carla, sí. tendría que entonces preguntarte eh, sobre, digamos, una bibliografía, videos Sí. o información que las personas que estén interesadas puedan, digamos, ampliar su conocimiento. ¿Quieres que yo, si apunté unos libros y Ujú. no sé si os lo voy diciendo, os Sí, si comparto la quieres, pantalla no o... los puedes mencionar y en la descripción dejamos la referencia, el nombre Vale, o el link. vale. Yo, a ver, me he apuntado unos cuantos. Uno que se llama 34 kilos de CO2, del Tony Solanas, Dani Calatayud y el Coque Claret. Y bueno, bueno, no digo nada, si no me largo con los libros, me emociono después. Ya, ya, ya. Luego, un libro que yo creo que es fundamental, ay, espero, disculpa que lo he perdido, tocar algo, que es fundamental, si lo encuentro, vale. Cantos del arquitecto descalzo, de Joan van Lenger, no sé si dice así, y este es un libro muy viejo, pero creo, esta charla es como fundamental. Luego, Desde la Resta, que es un libro editado por Hundo, Vivir sin tóxico de la Elizabeth Silvestre, La revolución de una brisna de paja de Fukuoka, yo os digo mal los nombres. Luego, bueno, hay el clásico de Bill Mollison, La introducción a la permacultura, e apunté también La arquitectura del cambio, construyendo un mundo mejor, El derecho a la ciudad, de Henri Lefebvre.
Y esto, sí, creo que eso también es interesante para todo el tema más técnico. Se llama Vivienda para Todos, un derecho en deconstrucción. El derecho a una vivienda digna y adecuada como derecho exigible, de la Gerardo Pisariello. Y luego, si os puedo aconsejar tres artículos de periódicos, uno que sí, yo creo, bueno, uno que es de la semana pasada y se llama Ser o no ser plaga, y considero que es muy interesante porque también bueno, está enfocado en la situación actual. Luego, bueno, esto es Ser o no ser plaga de la Monse Santolino del periódico La Directa. Luego, Educación para el diseño de coaldeas de Guy Education y El derecho a la ciudad, clave para entender las propuestas de crear otras ciudades posibles de Charlotte Mathilde. Y bueno, ¿cuál sería tu mensaje así para cerrar nuestra conversación a las personas que están interesadas en el tema y las que no están interesadas, que es en las que nos deberíamos centrar, sobre todo? Lo digo porque lo decía en un episodio anterior, el que está interesado finalmente de alguna manera va a buscar la información, pero el que no Sí, está interesado, a ese es el que le debemos apuntar. a él que le va. A eso va difícil, ¿no? Es difícil, pero ahí está el reto, ahí está el reto. Ahí está el reto, sí, tiene razón. Pues, vale, ahora sí, sí, me has dejado con los que no están interesados. Claro, Claro, habría que porque, tomarse un café juntos con ellos, ¿no? Claro, para escuchar también, porque bueno, porque sí, bueno, tienen un punto de vista, ¿no? Y hay que escucharlo para entender el por qué. Pero a lo mejor también es desconocimiento. Puede ser sí, que no, puede que no sea el desinterés, sino pues que no están enterados. Entonces, pues nada, un mensaje que nos ayude a cerrar los temas a cerrar. abordados. Yo, mira, para, sí que no, no soy muy buena para los mensajes míos personales, así. Y si te parece, sí que voy leyendo un trocitito de la introducción del libro Sí, Casos sí, de la sí, piel descalzo, porque es que quizás también a las personas que no están tan interesadas en el tema o lo desconocen, pues igual le puede despertar algo. vale. Y en la antigüedad los primeros arquitectos pisaban la tierra para elaborar el material de construcción. Arquitectos descalzos pisando la tierra. Una imagen tal vez alejada de nuestra realidad, que se aparta cada vez más de la naturaleza. Pensamos a dónde vamos, muchas veces tan solos, tan separados de los demás. Nos han enseñado a competir para ganar, a costa de lo que sea, aún de nosotros mismos. En vez de competir, podemos trabajar juntos y unir nuestras voces para cantar. Y creo que, bueno, no sé, yo creo que lo resume como un poco todo y deja deja las cosas abiertas. Vale, muy bien, perfecto. Carla, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden encontrar a Carla Peraki? Si algún interesado quiere extender la información, si se quiere asesorar contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Y dejamos también la información en la descripción. Sí, mira, mi contacto principal es, bueno, Carla Peracchi en LinkedIn. Ahí es realmente donde está también mi mail y donde las personas me pueden contactar para cosas así también de trabajo. Yo luego tengo un Instagram, pero es que también se llama, bueno, con Carla Peracchi se me puede encontrar, pero es quizás más bien mi alter ego así creativo. Y de arquitectura pongo poquitas cosas, pero Vale, bueno, pero ahí está el contacto entonces para los sí. interesados en la asesoría, en la consultoría de Carla y en extender la información. Carla, muchas gracias por tu tiempo. Pues muchísimas Espero, gracias a ti. espero que sigamos en contacto y Vale. que vaya genial. Muchísimas gracias, encantada y enhorabuena para esta iniciativa, bueno, tan inspiradora, la verdad. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. Adiós.